porque las luchas merecen ser escuchadas y apoyadas. Bienvenidas a este programa donde compartimos testimonios de mujeres que han enfrentado la violencia y destacamos los movimientos femeninos. Aquí en Mujeres Alzando la Voz, un programa hecho de mujeres para mujeres. Bienvenidos. Pues muy buenas noches, bienvenidas a su programa Mujeres Alzando la Voz por la Quimbomba Radio. Hoy tenemos la visita de la abogada Fátima Cepeda. Fátima, bienvenida. Muchas gracias, Siloe, por la invitación. Gracias. Y pues ella nos va a responder muchas dudas que tenemos como madres autónomas o como personas que estamos pasando en alguna situación inesperada del ámbito jurídico. Pues, bienvenida. Muchas gracias. De verdad que cuando me comentaste acerca de este tema tan polémico, y no solamente entre personas, pues como tal que no son especializadas al ámbito jurídico, sino también entre los mismos abogados. A veces suelen confundir la demanda, la denuncia, la querella y demás, ¿no? Entonces está muy bien que me hayas invitado para hablar de este tema y que podamos descartar y podamos definir bien estos términos jurídicos. Muy bien. Pues la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una demanda y qué es una denuncia? Y bueno, ahorita usaste otra palabra que es querella, ¿no? No sé, ahora ya se complicó un poco más. ¿Cuáles son, pues, las diferencias y si todas van al mismo lugar, ¿no? Y a dónde iría cada una? Ok, cuando hablamos de una demanda, esta puede ser, ahora sí, en materia familiar, en materia mercantil, en materia civil e incluso laboral, ¿ya? Sin embargo, una denuncia es materia penal y la querella también es materia penal, ¿ya? Sin embargo, la diferencia que hay entre la querella y la denuncia es quien la interpone. La querella es la víctima directamente y la denuncia es cualquier persona que sepa del hecho delictivo. Oye, mira qué interesante. O sea, yo entonces no fui a denunciar los hechos de violencia que sucedieron conmigo, sino fui a poner una querella. Es correcto. Y entonces, en este entendido, también puede ser que yo vea que, por ejemplo, a mi vecina, ¿no? Está sufriendo violencia, la encierran, le gritan, ¿no? Y entonces yo puedo ir, ya sea vía telefónica, puedo ir a la fiscalía y decir mi vecina, y entonces es una denuncia. De hecho, existen ciertos delitos, Okay. Pero sí, en efecto, cualquier persona que sepa de algún tipo de violencia y demás lo puede hacer. Incluso no solamente existe en la fiscalía. Por ejemplo, cuando sabemos que estamos ante una violencia de niños, niñas y adolescentes, lo idóneo sería también recurrir a Prodenay, que por eso está. Pero también puedo recurrir a la fiscalía. Pero en efecto, cuando una víctima es quien acude a la fiscalía, lo que hace es presentar una querella. Y como tal, los demás hechos como un robo o demás podría ser una denuncia. Y en cambio, la demanda es cuando presentamos algún escrito, algún inicio en los juzgados familiares, mercantiles y civiles. Ok, o sea, estos mercantiles, civiles, familiares son los que están en la 35, pero que correcto. también tienen sede en otros lados. Lo que pasa es que nuestro estado de Yucatán está dividido por diferentes distritos o departamentos, así le llamamos. ¿Qué quiere decir eso? Hay juzgados en Canacín, hay juzgados en Motul, hay juzgados en Ticul y en Mérida, por ejemplo, tenemos 10 juzgados. En realidad 11. ¿Por qué? Por el juzgado tradicional, que es ahí donde están todos los antiguos. Del viejo sistema, ¿no? Del viejo sistema. Sin embargo, ahorita ya tenemos 10 juzgados orales, que son 7 matutino y 3 vespertino, que es justo lo que mencionas, están como que dispersos. Tenemos los de la 35, que están hasta el juzgado quinto, el juzgado sexto, que se encuentra muy cerca del Centro de Justicia de las Mujeres, y por otra parte está el juzgado séptimo, que está aquí en Oriente. Oye, mira qué interesante. Eso no sabía. Yo decía, ¿por qué los dividen? ¿Será de lo mismo? O sea, ¿de qué trata, no? Pero qué bueno que nos dices eso. Y las querellas y las denuncias se ponen solamente en las procuradurías. Es correcto. Se dividen en agencias. Hay agencias especializadas, están las que se encuentran fuera de
pues sabemos que existe en el norte, o sea, hay diferentes tipos de agencias, ¿sale? Entonces aquí el detalle es saber a dónde recurrir. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues tienen que recurrir con su abogado. A veces cuando van a la sede, seamos muy realistas en este punto, ¿no? Te van a asignar un abogado de oficio, pero muchas veces cuando son hechos de violencia y demás, te tienen que recibir tu querella Ok, y basta con tu INE. ok, llevo mi INE y ya estuvo, ¿no? Y yo puedo presentar la querella o la denuncia. Y cuando, por ejemplo, vamos en el caso de el tema de divorcios, de pensión alimenticia, de custodia, vamos a ir a los juzgados familiares. Es ¿Cómo, correcto. cómo es que, y qué hago? O sea, llego y digo, vine a, ¿cómo se llama? A demandar la pensión o me quiero divorciar, ¿no? Hay que meter un Ok. memorial, ¿no? Pero ¿cómo es que a mí me toca en el tercero y a alguien le toca en el séptimo o así? ¿De qué se trata? Esa es una pregunta muy curiosa y que muchas personas que llegan a mí me preguntan, no, pero es que a mí me dijeron que tal juzgado es más rápido, ¿no? Quisiéramos que todos nos toque el juzgado más rápido, pero no funciona así, es aleatorio. Ellos ya tienen un sistema en donde es ahora sí al que le toque. Se supone que cada juzgado debe tener el mismo número que todos. O sea, todos deben tener el mismo número de casos al año. Sin embargo, sabemos que pues es alta la demanda y a veces hay quienes sí llegan a tener un poco más de casos. ¿Cómo presento una demanda? Bueno, si tienes un abogado particular, acudirás con tu abogado particular, redactará la demanda y la va a presentar ante oficialía de partes en juzgados de la 35. Pero si no tienes un abogado particular, acude a los juzgados de la 35 y ahí está Defensoría Pública. Acudes, subes las escaleras y ahí está Defensoría Pública, que pues ellos son los que te asesoran y te pueden como tal decir todos los requisitos que tú necesitas para poder redactar tu demanda. Ok, sí, allá, por ejemplo, en esa área hemos estado teniendo como un poco de complicaciones, porque cuando las mamás llegan a pedir la pensión, ni siquiera les escuchan la historia y solo les dicen, ay, ¿para qué empiezas con eso? Si tú ya llevas 5 años manteniéndolo sola, o sea, no hay problema, o sea, tú sigue, la verdad, mira, él no te va a pagar. Y por eso, en vez de que las mandemos allá, a veces hay quienes sí más o menos les ha funcionado. Pero haz de cuenta que de 10 mujeres que van ahí, este, 9.5 les dicen cualquier cosa con tal de que se vayan o les niegan la atención. Entonces nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, les decimos que vayan al Instituto Municipal de la Mujer, que pues allá hay abogadas con perspectivas que se necesitan y también al Centro Regional Violeta, que pues pertenece al centro, a ver, a la Secretaría de las Hace Mujeres de mujeres. Estado, sí. Es correcto. Bueno, ¿qué pasa? Como bien has mencionado, Siloé, no hay esa perspectiva de género ni de infancia. Todavía estamos en ese proceso en el que considero que todos los abogados debemos de empezar, si todavía no lo tienen, de empezar a nutrir. Porque solo así incluso puedes redactar una buena demanda y una buena contestación. Porque Ujú. también pasa que son demandadas. ¿Sale? Entonces, así como existe la figura del actor que es quien demanda, Ujú. existe la figura de demandada, que es quien recibe la demanda, ¿sale? Y es ahí donde también he visto, por propia experiencia, que en la contestación está mal, ¿no? O sea, como que no exhiben bien las pruebas, hay una carencia también ahí, pero justo porque no quieren escuchar toda la historia que hay de trasfondo. Ujú. Entonces, es muy importante que chequen que su abogado, incluso así sea de defensoría, así sea de mujeres, así sea del Instituto de la Mujer, tienen que tener esta perspectiva, porque solo así, de verdad, se van a sentir comprometidos con su trabajo y ustedes se van a sentir más seguras. Pero si no estamos con esa seguridad, con esa certeza jurídica, Ujú. no estamos haciendo nada. Sí, yo con respecto a las perspectivas que dices, yo por ejemplo les pongo el ejemplo de las mamás, dice, pero ¿para qué lo necesito, no? Me va a cobrar más si vamos a decir que es un abogado particular, ¿no? Este, justamente porque hay que escuchar la historia, porque
yo lo he visto, ¿no? Llegan las mamás, le dicen al abogado, yo lo que quiero es demandarlo por la pensión, ¿no? Ah, sí, bueno, y se formula la demanda, ¿no? Y se mete a los juzgados. Y resulta que después ya se llevaron a los niños, la señora la tuvo que rescatar la vecina porque él se metió, o sea, y el no tener la perspectiva de violencia, infancia y género es lo que hace que no haya una buena defensa, ¿no? Un buen acompañamiento jurídico más que nada, ¿no? Porque justamente si tú escuchas la historia, vas a saber que tal vez lo que menos necesitaba la mamá en ese momento era la pensión, sino necesitaba ir a un refugio, ¿no? O Ujú. poner una denuncia, ¿no? Antes o algo así, ¿no? Sí, claro, o incluso solicitar las órdenes de protección. O sea, ¿qué tan importante es? Yo siempre aconsejo que cuando es, ahora sí que lo adecuado, se interponga una denuncia y que vaya acompañado también de tu demanda. No quiere decir que por eso tu demanda tenga más peso, pero si es procedente, es fundamental interponer una denuncia cuando hay violencia. Cualquier tipo de violencia, sobre todo violencia familiar, que es algo que se está dando muchísimo y que siempre ha existido, pero que poco a poco lo hemos visibilizado más. Ujú. Pero es muy importante y se puede llevar una denuncia y una demanda a la par. Ujú. Ahora bien, muchas veces me llegan los clientes o las mujeres y me dicen, bueno, entonces voy a poner la denuncia para que así ganen familiar. No, tampoco funciona así. Una denuncia, hay que recordar que hasta cierto punto existe todavía una presunción de inocencia. Ujú. Y hasta que no se demuestre que la persona es culpable, pues de verdad no va a tener un peso en materia familiar. Pero yo como les digo, si es lo adecuado una denuncia, al menos en la denuncia te van a dar pues tus órdenes de protección por Ujú. una vigencia. A veces son por 30 días o hasta 60 días, porque no es mucho el tiempo que te las dan. Quisiéramos que fueran eternas, pero lamentablemente eso no es O así, también hay otras donde el tiempo es mientras dura el proceso. que es en Y materia después cuando familiar. haya una sentencia y demás, Ujú, se ve si se extiende en un claro, año o etcétera. exacto. Eso es en materia familiar. Ok. En materia, por eso digo, puede estar acompañado, porque entre lo que el abogado o la abogada redacta la demanda en materia familiar, pues tú estás protegida esos 30, 60 días. Ujú. Y en materia familiar lo solicitas y es en lo que dure todo el procedimiento. Otra de las cosas que le decimos a las mamás, porque también lo hemos estado viendo mucho, el que cuando el padre ha sido generador de violencia y no hay una denuncia por violencia intrafamiliar, inclusive por intento de feminicidio, por algún tipo de abuso, ¿no? A los infantes, eh, el juez, pues, dicta las convivencias, ¿no? Que se lo Ujú. lleve todo el fin de semana o que una semana de las vacaciones, etcétera, ¿no? Según como sea pues, el expediente. Y que justamente los infantes, ¿no? Se ven obligados a estar con el generador de violencia. Entonces, nosotros lo que le decimos a las mamás es que hay que denunciar la violencia, porque si denunciamos la violencia, es algo que va, si no a hacer que el juez de lo familiar impida las visitas, pero sí va a haber el juez que va a poder, o sea, el juez va a poder ver a través de esa denuncia que se puso que hay un riesgo para el menor y tener un resultado diferente a la hora de las convivencias. ¿Cómo funciona todo esto? O sea, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? El ejemplo, mi esposo me pega y pues yo ya lo dejé y quiero la custodia. ¿Y qué tengo que hacer para poder proteger a mis hijos de que no estén conviviendo con el generador de violencia? Ok, mira que tengo yo una anécdota muy curiosa en esta parte. Me tocó un asunto en donde justamente había un tema de delito de violación a los niños, ¿no? Entonces, digo, no hay que ser abogados. Uno, obviamente, como mamá, como persona, dices, ¿cómo vas a poner al niño con su generador de violencia para que conviva? Así sean supervisadas. O Ujú. sea, ¿cómo? Porque es lo que muchos juzgadores dicen, no, pero es que son supervisadas.
Sí, pero ¿por qué no entienden que eso es violencia también al, al niño o niña o adolescente? O sea, que tú obligues, tú juez, obligues al niño, al infante, a convivir con su agresor, pues es también un tipo de violencia. Entonces, en este caso en particular, no queríamos que hayan estas convivencias y la jueza había decretado que sean convivencias supervisadas. Y manifesté mi inconformidad en audiencia y lamentablemente, ahora sí, si no te voy a hablar como debe ser, depende del humor del juez. Muchas veces así es. Digo, al final todos somos personas, pero como que deben de tener un poco más de conciencia y volvemos a lo mismo, juzgar con perspectiva de género y de infancia. Y me dijo la jueza que no, o sea que hay que priorizar las convivencias. Sí, pero también hay que priorizar el interés superior del menor. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí se logró que se suspendan las convivencias, pero fue por medio de un amparo. Y qué triste que a veces no todos tienen los recursos necesarios para promover un amparo. Y si la jueza o el juez en ese momento se aferra a que las convivencias tienen que ser lo más importante y demás, ¿qué haces, no? Sí, porque como en este caso que tú dices, también hemos tenido casos en la colectiva donde el juez dice, pues es que es el derecho del padre de tener las convivencias, ¿no? Pero si ya tienes tú, o sea, de verdad es que me río porque no lloro, ya tienes ahí la denuncia por violencia, ¿no? Pero además no nada más la denuncia, sino tienes también parte del expediente penal, del proceso, donde se muestra, ¿no? Hay pruebas y demás. Y todavía sí dices, es que es el derecho del padre. Eso justamente es no juzgar con perspectiva de infancia, de género y de violencia, ¿no? Porque justamente, ¿cómo vas a obligar, lo que tú decías, cómo vas a obligar a una infancia o una adolescencia a que convivan con su agresor, ¿no? Y cuando hay, o sea, cualquier tipo de delito, ¿no? Pero cuando es una cuestión, ¿no? Ya de índole sexual, etcétera, ajá, de estos delitos graves de alto impacto, pues menos, ¿no? Y que eso que comentas, sí, la verdad considero de que no es un argumento válido. O sea, eso se puede votar porque pese a los derechos que tenga el progenitor, los derechos del menor son los que van a estar por encima de los que tenga el progenitor. Que eso es justamente algo que muchas veces los deudores, que la mayoría son agresores familiares, ¿no? Por lo menos un 85% de lo que llevamos en la colectiva son también agresores familiares. Entonces, ellos ¿qué hacen? Nos dicen, es que yo tengo derecho a ver a mis hijos, aunque hayan denuncias o lo que sea, ¿no? O sea, están mis derechos también. Pero eso es algo que a los juzgadores, ¿no? A algunos abogados, porque también nos ha tocado abogados y abogadas que pues defienden a la mamá, pero resulta, y a los menores, pero resulta que dicen, no, sí está bien, hay que dejar las convivencias porque pues sí es su derecho del señor, ¿no? Y eso que acabas de decir es súper importante, porque el interés superior del menor, ¿sí? Si existiera real en la práctica, ¿no? Están las leyes, pero si se juzgara con esta perspectiva, todos los derechos de los padres, las madres, los abuelos, los tíos, todos quedan aquí y el interés superior del menor acá. Es correcto. O sea, no es que, no los, y menos, o sea, para mí es un acto criminal de los jueces y de las juezas poner a la par a los menores con los agresores. O sea, ya no ha sido suficiente, parece, ¿no? Para las instituciones juzgadoras el que el menor haya atravesado por toda la violencia, pero además la cuestión de la denuncia, porque pues también tenemos esta problemática de las no perspectivas en el Ministerio Público, en las fiscalías. Y entonces además voy a pasar el proceso familiar y tengo, a fin de cuentas, que enfrentarme a que tengo que ver tantas horas
aunque sean supervisadas, al agresor, ¿no? Y que esas convivencias supervisadas realmente no están siendo supervisadas. O sea, no hay personal tampoco capacitado para estar mirando las convivencias y estar anotando. O sea, hay muchos papás que amenazan, que están intimidando, que de repente agarran a la mamá en la convivencia y que cuando se acerca el guardia, el policía u otra persona, sonríen como que no pasó nada, ¿no? O sea, realmente no está pasando eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer nosotras, ¿no? Nosotros, nosotres, para apoyar a que estas partes, estas cosas no estén sucediendo, ¿no? Bueno, en realidad, y eso lo comento porque también tengo un caso en donde justamente se está dando este tipo de situaciones, lo que solicitamos es el informe al SECOFAI, que el SECOFAI remita todas las convivencias. Y aunque pareciera que no hay una persona custodiando, por así decir, en las convivencias, hay cámaras con audio. Entonces, cuando te hacen el reporte, o sea, dicen exactamente todo. Sí, las revisan y dicen. Todo. Nos ha tocado un caso donde... y eso es otra pregunta que ahorita me sale. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo las convivencias, ¿no? Pues tengo que llevar a mis hijos a que el señor los vea y resulta que quien trabaja allá es su comadre, su compadre, su amigo? ¿Qué hago en ese caso? ¿A dónde me dirijo? Porque hay un conflicto de intereses. Y entonces pudiera ser, ¿verdad? Que esa persona pues no protegiera los intereses del menor o de la mamá, etcétera. ¿A dónde yo voy y cómo yo digo eso? Las mamás creen a veces que no hay una manera, que nadie les va a hacer caso, nadie les va a creer, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Todo lo que realmente debe pasar es meter un escrito. O sea, hay que hacérselo saber al juez. Muchas veces se lo comentan a los abogados, a los profesionistas, pero omiten esos detalles. Y sí es muy importante puntualizarlos. Si en tu demanda, porque a veces yo siempre aconsejo que se ponga desde el inicio o en la contestación, pero muchas veces he notado que ciertos compañeros omiten esa información que para mí sí es importante, pues bueno, hacer hincapié con un memorial y solicitar claramente lo que quieres. Muchas veces los jueces no están enterados de ello. Y si no te hacen caso, mete los recursos correspondientes. Si es revocación, revocación. Si tu sentencia está inconforme, mete una apelación o bien mete un amparo. Así que ahora es meter todos los recursos correspondientes. Pero no solo quedarnos, pues el juez no me dijo nada, entonces lo dejo así. No, si hay que meter algún tipo de recurso, que se meta. Ok. Y, por ejemplo, pensando en lo de los jueces, que no me acuerdo desde cuándo la Suprema Corte dio una disposición donde tenían que capacitarse las fiscalías, todos, ¿no? Los juzgadores también en perspectiva de género, cosa que no han hecho. Y no han hecho, y sí han hecho porque, pues, tenemos información de que en la fiscalía, pues, les pasaron un videíto, ¿no? De la cuestión de lo que es el género, ¿no? La perspectiva de género, y con eso cumplieron su perspectiva de género, ¿no? Su entrenamiento a quienes reciben las denuncias. ¿Se puede, por ejemplo, denunciar a un juez por ejemplo, una mala práctica, que estemos viendo en estos casos que andamos mencionando, donde obligan al menor a estar con su agresor? ¿Se le puede denunciar al juez? ¿Cómo hacemos para...? Claro, mira, en materia familiar, por eso te digo, hay que meter todos los recursos correspondientes. Por ejemplo, cuando a veces nos proveen algo, que proveer es cuando nos contesta el juez, por así decirlo, de algún escrito que nosotros presentamos, si vemos que hay algo que no nos está cuadrando, que no nos gusta, o vemos que está yéndose por otro lado, favoreciendo a otra persona y demás, bueno, entonces lo que voy a hacer
es interponer un recurso. El recurso, por ejemplo, de revocación. Si es un auto, una prevención, no una prevención, perdón, un auto que el juez haya dictado, pues meto un recurso de revocación. Este recurso de revocación lo va a conocer el mismo juez. Y muy probable el juez va a decir, no, yo tengo la razón, ¿no? Porque incluso en el recurso de revocación tienes que presentar tus agravios. ¿Qué te está afectando de lo que yo te estoy diciendo? Ok, el recurso de revocación, Ujú. ¿a dónde lo voy a meter? ¿En el mismo En el juzgado? mismo juzgado, porque esa es la etapa, ese es el proceso. O sea, al juez lo voy a acusar con él mismo de que está Exacto. haciendo mal. Sí, yo sé que Ok. eso no, ahorita no cuadra, pero es el proceso, Ok. ¿ok? Entonces yo meto esa revocación, perdón, diciéndole al juez, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu, ¿cómo dijiste la otra palabra que me Tu dio algo? auto. Tu auto, ajá. Y entonces me perjudicas por Exacto. decirle, ¿no? O sea, me estás perjudicando porque voy a tener que ver a mi agresor, porque Ujú. mis hijos van a estar conmigo con el agresor y entonces, Claro, ¿no? Violencia otra vez, es revictimizarlos, ¿no? Etcétera. Eso. exacto. Y bueno, le van a dar vista a tu contraparte. Tiene él el término correspondiente para responder lo que a su derecho convenga. El juez va a estudiar tus agravios, va también a estudiar la respuesta de la contraparte. Y a lo mejor te dice, bueno, ya lo pensé bien, tienes razón. Y puede ser que la suspendan o puede ser que el juez aferre y te diga no. Ah, bueno, entonces ya te saltas a otra instancia. Te vas por tu amparo. Ya. Okay. Y así es como algo y de verdad sí da resultados. Y lo mismo pasa a veces con las sentencias, que no está a tu favor, sabes que tienes tú la razón, metes tu recurso de apelación, luego y presentas tus agravios en la sala correspondiente. O sea, diga, hay todo un proceso. Y yo te garantizo, bueno, en mi experiencia me ha dado resultado, pero tengo que meter los recursos correspondientes y tienen términos. Por ejemplo, un recurso de revocación son 24 horas. O sea, te están notificando de ese auto, salió publicado hoy, por ejemplo. Hoy que lo vayas a ver, tienes 24 horas para presentar tu recurso de revocación. Ok. O sea, y por eso es importante que tanto abogados como las mujeres que están demandando estén pendientes de su carpeta. Bueno, en materia penal, cuando interpones una denuncia, una querella, Ujú. se llama carpeta de Eso, investigación, sí, perdón. en que ahí no sale publicado. Ahí tu abogado, tu asesor jurídico tiene que estar ahí yendo a la fiscalía, preguntando, sacando fechas y demás para decirte, oye, si lo hay, ya tengo tu fecha para que presentes a tus testigos. Ujú. ¿Ya? Entonces, es así como se maneja en fiscalía. En materia familiar es diferente porque tenemos que estar pendientes del diario oficial del Estado. Ujú. Tiene que salir publicado para que tú vayas a juzgados y por eso es importante estar al día con los publicados. Si está saliendo, ese mismo momento ir, si es posible. Ok, para ver qué es lo que hay, ¿no? Sí, porque qué tal si te están vulnerando tus derechos y metes tu recurso y pues ya tienes más posibilidades. Pero si, por ejemplo, ese día no lo checaste o no fuiste o X o Y, pasa tu día, si vas al día siguiente, o sea, se va comiendo tu tiempo para poder interponer el recurso correspondiente. Ajá. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo veo que no están como actuando bien en el juzgado familiar, que pues de repente pierden mi expediente o le faltan hojas que ya presenté, ¿no? Y se vuelve así como un despapalle, porque tenemos casos que son del antiguo sistema, ¿no? Ujú. Perdón, donde no es tan ágil, bueno, o tan dinámico como es este sistema oral. Funciona, por ejemplo, meter una queja en derechos humanos contra alguien. Ok, sí. O sea, al final y al cabo no hay que olvidar que la CODEI está para interponer quejas. O sea, tú presentas tu queja y ellos lo que van a emitir es una recomendación. O sea, le van a decir, oye, juzgado, fíjate que pasó esto, esto y esto, te recomiendo que hagas esto, esto y esto. Ok. Pero al final ellos solo emiten solamente recomendaciones. Ujú. Ya, ahora juzgados va a quedar en que lo hago, no lo hago, se están vulnerando derechos humanos, o sea, como que hacen todo este rollo, ¿no?
pero solo emiten recomendaciones. Ujú. No es una autoridad que los pueda obligar. Ujú. Ya. Existe una queja que puedes presentar en el mismo juzgado para que de esa manera le den agilidad. Ahora, hay que ver, ¿perdieron el expediente o tu expediente se fue a archivo judicial? Eso es otra cosa. Cuando tu No, cuando dice expediente, no aparece. de plano, te perdieron tu expediente. ¿Y cuál es la razón, el motivo? Es que no aparece. De plano. O sea, hemos tenido casos que, por ejemplo, va la mamá, ¿no? Y no, dice, no está. Y entonces la mamá pregunta, ¿y cuándo lo puedo checar? Pues, venga, X, Y, tiempo, ¿no? Es que no aparece. O no está. O sea, no hay. Está en, no sé, Archivo judicial. ajá, se fue al archivo judicial, o por ejemplo, sé que cuando los mandan a revisión, los mandan a otros lados. Todavía no me aprendo esas partes. No hay una explicación, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se reporta. Yo, de entrada, hablo con el secretario de acuerdos. Ok. Porque sí me ha pasado que llegas y te dicen, es que no encuentro tu expediente. Dame media hora, lo voy a buscar. Llegas en media hora y no apareció el bendito expediente. Entonces, pido hablar con el secretario de acuerdos. O sea, ahí tiene que haber, ahora sí que movilizarte lo más rápido posible. Ok. Y el secretario de acuerdos debe dar una solución. Y ¿Cómo si qué los... sería esa solución? Que, por ejemplo, él ponga a buscar a las Sí, personas que están en sí, el juzgado hasta que aparezca. hasta que aparezca. Y de verdad, o sea, a mí me ha tocado que sí aparece el expediente, pero tienes que hablar con el secretario de acuerdos. Ok, punto Mm. importante. Sí, o sea, en el juzgado, en tu juzgado en específico va a haber siempre dos personas importantes. Digo, todos son importantes, ¿verdad? Pero al menos en tu expediente está tu secretario de acuerdos y está el juez. Son las personas Son las... vitales en el expediente. Exactamente. Ay, qué Entonces, bueno. tú pides hablar con el secretario de acuerdos y explícale tu situación y el por qué quieres tu expediente. Ahora, si te dicen que tu expediente está en archivo judicial, Ujú. hay que meter un memorial, un escrito, ¿ya? En donde solicites que traigan del archivo judicial El expediente. el expediente a juzgados. Y de esta manera te lo puedan prestar. Ok, perfecto. Qué bueno, porque sí, cuando dicen no está, no aparece, ¿no? Es como que, ajá, como que no aparece, Sí. ¿no? Sí, sí, hay que tener muy en cuenta esto porque el personal que está en Ventanilla son muy amables, pero hasta cierto punto, si no, ahora sí que, si no vas, le dices, oye, ¿sabes qué? Pues quiero hablar con el secretario de acuerdos, es cuando ya Dicen, dices, tin, tin, tin. ajá, exacto, pero tú aún así, habla con el secretario de acuerdos. Ok, muy bien, perfecto. Voy a revisar mi chafa para ver qué otra pregunta nos falta. Ok. ¿Quiénes pueden, por ejemplo, o sea, ya más o menos lo dijiste, ¿no? Pero quiénes no podrían, por ejemplo, poner una demanda, una denuncia o una querella? ¿Quiénes no podrían? Ujú. Bueno, es que todas las personas tenemos derecho de poner una demanda, una denuncia o una querella. Por ejemplo, un niño de 9 años puede poner alguna de estas tres. Una demanda de amparo hasta cierto punto sí la puede poner. Suena algo sorpresivo, pero como tal, el amparo sí lo puede interponer un menor de edad, sobre todo cuando está siendo muy vulnerado en sus derechos y demás. Entonces sí lo puede presentar. Evidentemente las personas que son mayores de edad, ¿no? Que en realidad toda persona que esté siendo vulnerable, siendo vulnerada sus derechos, ¿ya? Por ejemplo, no me dan la pensión, pues va normalmente la mamá en representación de los niños, Ujú, ¿ya? Pero ahí porque hay una representación como mamá, ujú. pero en un amparo sí lo puede promover un menor de edad. Ok. Y por ejemplo, si no hay un adulto, supongamos que no hay un adulto, tiene que haber un adulto ¿En dónde?
para que, por ejemplo, un menor de edad pueda poner una demanda, querella o denuncia? Sí, tendría que ir acompañado. Tendría que ir acompañado. En- de preferencia que vaya mamá, que vaya papá o alguien que lo pueda representar. Ok. Cuando no hay quien represente a un menor, el Estado lo hace a través de la Prodenay. La Prodenay. Ok. Para eso están las representaciones sociales. Y qué bueno que tocas este punto de las representaciones sociales, porque hasta en materia familiar están inmersas. Ya, o sea, no solamente en fiscalía que sirven como coadyuvantes, porque Prodenay está como para coadyuvar en este tipo de situaciones, en fiscalía y en materia familiar también, porque tienen que velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la fiscalía también está inmersa en el asunto en algún juicio, un procedimiento familiar, porque también tiene que estar pendiente de que no haya algún delito que perseguir o demás. Ok. Son representaciones sociales que siempre van a estar. Wow. Ok. ¿Qué se puede demandar o denunciar? En demandar, por ejemplo, si nos vamos al código familiar, podemos demandar desde una sucesión, es decir, alguien que ya haya fallecido o demás, incluso alimentos, pensión alimenticia, en guardia y custodia. Ahora sí que todo lo que te genere una afectación. Si hablamos en materia penal, por ejemplo, cualquier delito o cualquier acto que tú consideres que es un delito. Hay que tener muy en cuenta y por eso sí es necesario que acudas con un abogado. Y si no acudes con un abogado, pues el Estado te debe proporcionar uno de oficio y justo para que no hayan este tipo de omisiones, ¿ya? Y que se tipifique bien el delito. Ok. A veces hay a esta pregunta que sigue, por ejemplo, si me denuncian, no demandan, si me denuncian en la fiscalía, voy a ir a la cárcel. No siempre, depende del delito. O sea, hay delitos en los que sí puedes ir preso y hay delitos en los que no. Hay, por ejemplo, la cuestión de otorgar pensión alimenticia, por ejemplo, ¿ya? En materia familiar no te vamos a meter a la cárcel, pero cuando nosotros demos el aviso o realices la denuncia por el incumplimiento, Ujú. ahí sí te vas a la cárcel, ¿no? Si Que no es lo que pagas, llamamos se judicializar judicializa la carpeta de la carpeta investigación. de investigación, que es ir a decirle a la fiscalía, ¿no? Por medio de una denuncia, Ujú. que X persona debe X cantidad de dinero aquí y decimos, aquí está el número de expediente tal, en el juzgado tal, ¿no? Ojo, que ¿O para cómo? cuestión de incumplimiento por la asistencia, pensión alimenticia y demás, es muy importante que acudan con un documento que avale que en serio debe esa cantidad. Eso es de cajón. O sea, ¿qué puede ser? A lo mejor tu abogado ya se adelantó y ya pidió copias certificadas del expediente familiar. Ahí obra que el señor debe. O a lo mejor ya lo inscribimos al Al padrón padrón. de deudores alimentarios morosos y también te sirve de prueba. El objetivo es que tú te presentes ya con un documento que acredite que pues sí hay una deuda por alimentos. Ujú. O por ejemplo, cuando se pide el estado de cuenta al fondo auxiliar y el fondo auxiliar responde, ¿no? Con el, Sí, responde el memorial y dice, no, pues de tal a tal no hay, de no tal hay año a tal depósitos. año no hay Ujú. depósito, ¿no? Entonces, ese documento se puede llevar también. Puede servir, puede servir. Yo siempre recomiendo que sea una resolución del juez. Ok. Una resolución del juez, porque evidentemente tiene peso, que esté certificado. Yo incluso cuando he inscrito a deudores alimentarios morosos, lo que hago es exhibo la planilla de todos los adeudos, ¿no? Una Ujú. vez que yo presente esa planilla, el juez le va a dar vista a la contraparte, le va a dar un término de 3 días para que acredite que si en verdad ya pagó o no pagó, que lo pruebe, ¿no? Ujú. Esta notificación tiene que ser de manera personal, ¿ya? Entonces es cuando empezamos el martirio a veces de buscar al deudor. A Ujú. veces sí es muy fácil encontrarlo.
Bueno, una vez que se encuentra la persona y esta persona puede contestar o no contestar. Si contesta, pues él debe acreditar con documentos fehacientes que ya depositó esa cantidad. Si no contesta o incluso empiezan a marear con que si pagan o no pagan y demás, bueno, el objetivo es que no lo acreditó y como no lo acreditó, se le requiere. O sea, ya se le hizo el requerimiento desde la notificación. No pagó, entonces cuando yo solicito la inscripción a deudores alimentarios morosos. Una vez que se dé esto, lo aprueba el juez y gira el oficio a la fiscalía. La fiscalía tiene un término de 48 horas para poder inscribirlo y ya estará inscrito a deudores alimentarios morosos. Y yo aconsejo que vayan por su certificado de deudores alimentarios morosos. Que es un documento que expiden en la fiscalía de que ya está en el padrón. Es correcto. Y que de todas maneras tú puedes revisar en línea si está o no está inscrito. Ok. ¿Dónde podemos checar? Ah, bueno, está en la plataforma, ¿no? De los deudores alimentarios, ya me acordé. Sí. Ok. Eso es, por ejemplo, ya dijo el juez cuánto tenía que pagar. Tiene, una de las preguntas, ahorita que estoy diciendo esto, me acuerdo, una de las preguntas que las mamás dicen, ¿cuándo voy a judicializar? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después de qué? Porque, pues, lamentablemente, muchas de las mujeres que tenemos, que tienen abogado particular, el 90%, no les dicen de la judicialización de la carpeta. Y a veces tienen con el mismo abogado, ya que tienen la sentencia de cuánto va a ser la pensión y el señor no paga, o paga un mes sí, un año no, ¿no? ¿Qué hay que esperar para hacer esta judicialización de la carpeta? Bueno, hay que recordar que en materia penal, la carpeta de investigación se tiene que nutrir. Ya, entonces tiene que estar bien, pero bien nutrida esa carpeta. Cuando ya se considere que tenemos todos los elementos, que ya está completita y demás, ya podemos solicitar que se judicialice. Ya, ese es el proceso. Ahora bien, el tiempo, ¿hay un tiempo en específico? No, no lo hay. Por eso te comento, hay que ir a la fiscalía, estar preguntando, estar sacando fechas, ahora sí que darle el impulso que se debe a la carpeta de investigación para que pueda avanzar. Ok, pero ¿cuál es el momento en el proceso familiar en el que ya yo puedo decir, voy a la fiscalía a denunciar? ¿Después de qué? ¿O cuánto tiempo hay que esperar? Porque a veces el juez le hace un requerimiento, otro requerimiento, otro. Mira, yo creo que aquí es estrategia de abogados. O sea, yo de entrada, incluso a veces ni siquiera me espero a mucho. O sea, lo que hago es, voy a denunciar el incumplimiento. Ya sabemos que debe. Entre lo que el juez familiar me está pidiendo y demás, tú ya tienes aquí incluso que el señor, o sea, ya hiciste tu planilla, ya te lo requirieron. O sea, desde el requerimiento, desde que le van a notificar al señor, el juez como tal ya dice que hay una deuda. O sea, no está aprobado, pero ahí está. Cuando le van a notificar y no le notifican, o cuando ya incluso otra cosa. Te digo que aquí es cuestión de estrategia, porque yo incluso a veces digo, bueno, ya sabemos que ahí vive, vecinos lo han dicho y que no sé qué, y siempre se le han hecho ahí las notificaciones, nada más no la quieres recibir, o nada más el señor tiene cámaras, obviamente lo está viendo, digo, 100,000 cosas. Sí, que se le notifique por diario oficial. Entonces, me ha funcionado. Te digo, es cuestión de estrategias, de que el abogado ahora sí sepa lo que tiene que hacer para que como tal pueda funcionar. Y ya con eso, con que ya te aprueben tu planilla, con eso vas a la fiscalía, aquí está, el señor me debe tanto. O sea, hay que sacar una planilla de cuánto es lo que debe el deudor. Es correcto. Y entonces, en base a eso, que ya esté aprobada por el juez, con esa planilla se va a poner. Claro, con que el juez te lo apruebe. Ok.
Y entonces yo ya fui a denunciar a la fiscalía y resulta que no lo pueden encontrar, ¿no? No lo pueden notificar. Y entonces yo puedo, ¿a quién le solicito que lo notifiquen, o sea, que lo pongan en el diario oficial? En materia familiar. Solamente en materia familiar. Sí, acuérdate que familiar, Ok. diario oficial. Fiscalía, estar yendo a la fiscalía fiscalía. a sacar fechas y demás. Solo Ok. en materia familiar tenemos el diario oficial. Entonces, como tal, es ahí donde podemos solicitarlo. En la fiscalía, se supone que ellos tienen un sistema donde pueden dar con el señor. El detalle es que tarda mucho el sistema. ¿Ya? Ok. Pero al final y al cabo, en fiscalía se supone que con ese sistema deben de dar con él o con ella. Aquí el detalle, y que siempre he dicho, hay que investigar todo. Donde vive, donde trabaja y demás. Últimamente me llegó una clienta diciéndome, mira, o sea, yo sé que a veces, él no tiene casas, pero seguramente vive con la mamá, porque sé que aquí en Mérida vive. Pues ni modo, nos pusimos a investigar el historial de la mamá, checar qué propiedades tiene la mamá y ahí estar sondeando. Digo, es todo un trasfondo, son estrategias, son cosas que como abogado pues vas checando la manera. ¿Y dónde lo puedes revisar? En el registro público de la propiedad, ¿no? Hay una página, tienes que pagar una cantidad, evidentemente, al menos con un día que pagues, puedes checar pues por nombre qué propiedades tiene. Súper. ¿No? Entonces, esos pequeños tips son aquellos que evidentemente, voy a ser muy franca, pero evidentemente los abogados de oficio, dependencias y demás, pues no lo van a hacer. Ni los particulares, bueno, no todos, ¿no? Porque tú me estás hablando de todas estas estrategias, pero hay mucho desconocimiento, si lo veo. O sea, la verdad en audiencias yo lo veo. Y dices chispas, o sea, qué mal que la contraparte tenga un pésimo. Hay un desconocimiento. O es como como a veces pasa con las personas que están, ¿no?, en el poder dirigiendo instituciones, gobierno, etcétera, que no hay una voluntad como política para hacer bien tu trabajo. Es como ahí salgo con lo que hay, ¿no? O sea, sí ya lo estudié porque, bueno, si tienes un título, ¿no? Y tienes una credencial, ¿no? Para litigar y todas estas cosas, pues se supone, ¿no? Que queremos pensar que fue así. Estudiaste, ¿no? En la facultad, etcétera, y tienes los conocimientos, ¿no? Al menos los conocimientos de que estudiaste tu licenciatura en Derecho, claro, ¿no? Pongamos que pues sí, no has llegado a las perspectivas que estamos diciendo, pero que justamente ahí las aprendes, ¿no? Aprendes como hacer estrategias, sabes sí. las leyes, ¿no? En la práctica. O sea, sí es cierto, yo tengo que decir claramente que la Facultad de Derecho, o sea, si no, ¿cómo? ¿Ya? Pero en la práctica, haciendo tus prácticas profesionales, tu servicio social y demás, te sirven muchísimo. O sea, yo agradecida siempre pues, con los que en su momento fueron mis jefes y les he aprendido demasiado. Esta estrategia que te acabo de comentar, ay no, pues lo buscamos aquí en el registro público, se lo aprendí desde mi primera jefa. Pero mi primera jefa, mis respetos, es muy, muy, muy buena. Y otros detalles que me enseñó mi otro jefe en su momento, el licenciado Alexis, por ejemplo. Entonces, la verdad es que le debo mucho a ellos, pero también por pericia, compañeros, entre nosotros, a veces nos vamos apoyando. Sí es una realidad que en la facultad, pues, no sales con todos los conocimientos que en la praxis sí se da. ¿No? Por ejemplo, esta parte de los recursos y demás, cómo es el procedimiento en sí, lo aprendes en la escuela, en el aula, pero esta parte de investigar y demás, yo, por ejemplo, a veces me hacerla de Ministerio Público. Hacerla de investigadora, por ejemplo, me llegan clientas, en su momento usuarias, me llegaban, donde me daban una dirección. ¿Y estás segura? Sí. Y no tiene el número de casa, ¿no? O a veces, pues, vamos a buscarlo en Google Maps. Y ahí me ves poniendo la dirección y todo. Y, o sea, mis usuarios, es esa. Ah, perfecto. Pues, pantallazo, captura y lo pongo. Son cosas que a veces
compañeros, colegas no hacen. ¿Ya? Y estos son pequeños tips que sé que le van a marcar diferencia para Muchísimo. para toda tu audiencia, ¿no? Porque, oye, a veces tienen miedo. Dices, no, es que Lick, ¿cómo voy a ir? Que me van a ver. No importa, vamos a buscarlo en Google Maps. O sea, tenemos las herramientas tecnológicas, ¿por qué no las vamos a usar, no? Entonces, esa es una estrategia, por ejemplo. Ok, perfecto. Pero hay que saberlas usar. Sobre las figuras extintas. Hay una que, bueno, nosotros nos dedicamos como colectiva a evidenciar el abandono paterno y las deudas alimentarias. Entonces, de repente, nos ha tocado que denuncian por difamación, ¿no? ¿Existe esa figura todavía en el estado de Yucatán o ya se extinguió? Pues mira, yo te voy a decir algo, no me especializo en materia penal, ¿ya? Pero depende desde la perspectiva, porque igual, más allá de la difamación, que sí recuerdo que está en nuestro código penal, podrían irse por otro. O sea, es que lo que pasa en materia penal es irte por el delito que más castigo va a tener. ¿Ya? Ok. Entonces, a lo mejor ese supongamos que no configure. Y a veces la misma fiscalía es la que está obligada o como que te da la pauta. Mira, ¿sabes qué? Este no está. Este delito que me están diciendo ya no existe. Pero, ¿qué te causó? A lo mejor hay un daño moral, hay por ahí la exhibición y demás, ¿no? Ahorita se agarran mucho del daño moral. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Pero yo diría que cuando hay aquí que se está vulnerando el interés superior del menor, con eso basta. Yo incluso Sí, lo que... hemos tenido, Sí, nos claro. ha pasado, que demandan a las mamás por difamación, por daño moral. Ujú. Y pues las llama el Ministerio Público, ¿no? Lo primero, pues, es el temor, porque no sabemos. Yo les pongo este ejemplo, a ver si está bien o está mal lo que estaba haciendo. Pero yo les digo, yo te puedo demandar porque me robaste mi helicóptero. Ujú. Y no tengo ni helicóptero, ¿sí? La fiscalía está obligada a recibir Así es. cualquier denuncia, por muy incoherente y lógica que sea. Y tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación y entonces decir, oye, sí, realmente tiene un helicóptero, oye, esta señora, ¿no? O sea, Ujú. toma mucho y está diciendo de un helicóptero, ¿no? Creo que se lo imaginó. Y entonces desarrollar toda la investigación para ver si eso es verdad. Porque luego muchas veces en este desconocimiento, ¿no? De las cuestiones de cómo se manejan las demandas, denuncias y querellas, creemos que me denunciaron, me voy a ir a la cárcel, ¿no? O sea Ujú. que es como algo casi automático, ¿no? No. Y en primera hay un proceso, ¿no? Entonces cuando las demandan, Denuncian. denuncian, perdón, por difamación y daño moral, la fiscalía las habla. Y Sí. hemos tenido la maravillosa fortuna de que el área de mediación de la fiscalía tiene realmente personal humano que se sienta a hablar contigo y a explicarte las cosas. Y que entonces las mamás llegan y les dicen, sí, yo lo exhibí. Y mire, porque no aparece, porque no me quiere pagar, porque el niño las visitas y entonces, y muestran, ¿no? Lo que es, a veces ya está hasta judicializada la carpeta de investigación y, y todas las demandas que tiene el señor, ¿no? Y entonces, los deudores automáticamente creen que porque ya demandaron, ya estuvo, Ujú. ¿no? Ujú. Pero cuando viene esta otra parte de la investigación y entonces la fiscalía dice, a ver, espérate, ¿no? Si te está buscando, no hay, o sea, tú no apareces, aquí tienes un adeudo de pensión, o sea, ¿cuál que me están dañando? Tú estás dañando a los menores. Claro. Y entonces, eso sí lo hemos tenido mucho en la fiscalía. Cuando pasa esta situación de que demandan a las mamás por daño moral y por difamación. Porque hasta donde tengo entendido, lo que nos han dicho, ¿verdad? Es que ya no hay la figura como tal de difamación. Aunque, por ejemplo, en el estado de Campeche sí está. Y entonces también entra como esta parte de decir, ajá, ¿te están diciendo mentiras o no?
Porque Ujú. la señora dijo que tú eres deudor y eres un padre abandónico, ¿no? Que es lo que ponemos nosotras y decimos. Claro. Entonces, ajá, pero aquí dice que no cumples con las visitas, ¿no? Entonces, ¿No? Y claro, que además debes desde el 2015, ¿no? Entonces, no hay una difamación como tal, no hay una mentira que se esté diciendo, porque son hechos comprobables de claro. del acto en cuestión, que es evidencia, o sea, buscar la justicia para las infancias, que es, ¿cómo se llama? La pensión alimenticia, ¿no? Claro, y que además en la misma ley de la fiscalía, cuando los van a inscribir al padrón de deudores alimentarios morosos, ahí se dice que la finalidad es exhibir, ¿ya? Entonces, al final y al cabo, pues también se está cumpliendo, nada más que de otra manera, ¿no? Sé que Ujú. ustedes ponen sus tendederos y demás, pero al final ya están expuestos. ¿Por qué? Porque cuando lo vamos a inscribir a deudores alimentarios morosos, ¿qué nos piden? Nos piden su nombre, su dirección, a qué se dedica, la CURP, RFC, en cuánto es lo que debe, cuál es el expediente, el juzgado, cuántas veces ya fue inscrito. O sea, estos datos nos los piden justo por esto, porque el objetivo de que estén inscritos es la exhibición. Yo lo mejor que Ujú. puedo aconsejar es de que no solo se busque toda esta parte, o sea, es hacer ruido, pero también que se inscriba deudores. Es lo mejor. Que Pa- es uno de los problemas que hemos estado teniendo con los jueces que le dicen a las mamás que sí lo van a inscribir, que no lo van a inscribir y tarda la inscripción en el padrón. Entonces, podemos meter ese recurso que habías dicho donde el juez no me ha contestado, que ya me debe 2 años y no lo han metido al padrón de deudores alimentarios. Porque cierto es que si no están en el padrón, es porque no están en el padrón. Pero no quiere decir que no sean deudores alimentarios, porque luego muchas veces nos dicen eso, ¿no? O sea, yo no aparezco en el padrón y nos mandan la captura de que no es deudor, como que es mi certificado de que no debo nada, ¿no? Pero hay un expediente que sí avala todo eso, Claro. ¿no? Y en la parte, por ejemplo, lo que hacemos del expediente, porque también nos dicen, igual y tú nos dirás ahorita, nos dicen que nos van a demandar con la ley Olimpia por exhibir datos personales, como por ejemplo el nombre completo. Yo siempre le digo a las mamás cuando las amenazan, en primer lugar, tú, hasta el de tu vecina, sabes el nombre de tu vecina completo, lo googleas y de ahí te va a salir. Todo. Esa información está el diario oficial ¿no? de Yucatán, de los Claro. juzgados. Si tuvo algún asunto ahí, allá va a salir. No es sí es personal porque es de mi persona, pero no es un dato privado mi nombre y tampoco mi número de expediente, porque en el Google, cosa cualquiera, podemos poner cualquiera Claro. y te sale. Sí, y que incluso hay algo muy importante cuando incluso nuestro primer auto, lo primero que nos dice el juez cuando interponemos una demanda o presentamos la demanda, es precisamente que si tú no quieres que tus datos aparezcan, lo manifiestes, ¿ya? Entonces, si no manifestaste nada, quiere decir Sorry. que no estás tampoco en desacuerdo con ello. Ajá. Perfecto. Pues está súper, o sea, este programa ha sido, mira, súper aclarador de dudas. Yo creo que lo voy a estar viendo para que, ¿no? Yo termine de asimilar toda la información. Les va a servir mucho, ¿no? Que A así las sea. mujeres que ven el programa. Y pues te agradezco mucho que hayas estado hoy acá. Este tema da para muchísimo. Ojalá y nos puedas acompañar en una ocasión Claro que posterior, sí, porque claro que seguro que sí, van a haber muchas dudas. claro que sí. ¿Algún mensaje que le quieras decir a las madres autónomas que están pasando por estas circunstancias? Pues yo diría que siempre alcen la voz. Qué bueno que existe este programa que les pueda dar las herramientas necesarias y de alguna u otra manera exijan, no importa si su abogado es de oficio, de alguna secretaría, de una dependencia, o sea, todos los profesionistas estamos obligados a otorgar una buena defensa. Entonces, ese es el mejor mensaje que les puedo dejar y sobre todo que sigan alzando la voz. Muchas gracias, Fátima. Pues muchas gracias y a seguir alzando la voz.
Hasta luego. Porque las luchas merecen ser escuchadas y apoyadas. Bienvenidas a este programa donde compartimos testimonios de mujeres que han enfrentado la violencia y destacamos los movimientos femeninos. Aquí en Mujeres Alzando la Voz, un programa hecho de mujeres para mujeres. Bienvenidos.